Pasamos ahora a la ponencia Impacto de la infraestructura fronteriza en la fauna con el doctor Rurik List de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. El doctor Rurik List Sánchez estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y obtuvo el diploma en manejo de especies en peligro de extinción en la Jersey Wildlife Preservation Trust y la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra. Realizó su doctorado en ecología en el Departamento de Zoología en Inglaterra también, en la Universidad de Oxford. Es profesor investigador y jefe del Departamento de Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma Metropolitana en su campus en Lerma, Estado de México, y presidente de la sección de América Latina y el Caribe de la Society for Conservation Biology. Su trayectoria profesional incluye la coordinación del programa para México de la organización norteamericana de Wildlands Project, profesor asociado del Instituto de Ecología de la UNAM. En la UAM Lerma ha sido jefe del Departamento de Ciencias Ambientales y jefe del área de investigación en Biología de la Conservación. El doctor List es pionero en México de la investigación en especies como el bisonte, puercoespín norteño, zorra del desierto y el ajolote de Lerma, así como en la reintroducción de vertebrados, hurón de patas negras, bisonte y lobo mexicano. Construyó la Estación Biológica de la Pradera de Janos, en Chihuahua, primera estación biológica para el estudio de la ecología de pastizales en México. Lideró los esfuerzos para la creación de la Reserva de la Biosfera de Janos, primera reserva federal creada para la protección de pastizales en México, trabajo que le mereció el reconocimiento a la conservación de la naturaleza que otorga la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la categoría de investigación científica, Comisión Nacional en México. ¿Qué tal? Buenas tardes. De entrada, muchas gracias, sobre todo a Bernardo Silva, por la invitación a estar hoy con ustedes. Una disculpa a todos porque estoy saliendo de una gripa muy fuerte acompañada con tos, entonces espero que no tenga algún exceso de tos o que no me traicione la voz y me falle en algún momento. Si fuera posible bajar un poco la luz, hay algunos detalles que se apreciarían mejor en algunas de las fotografías. Si no, pues trataré de describirlo lo mejor posible. Nada más déjenme ver entonces el tiempo para tener una idea de cómo voy. Bueno, esta es una fotografía. Nada más, aquí está San Luis Río Colorado. Son alrededor de 30 kilómetros de una barrera continua hasta este primer hueco en la barrera entre Sonora y Arizona en los Estados Unidos. Este es uno de los monumentos fronterizos, nada más como referencia de qué es esa fotografía. Bueno, recientemente hubo un cambio en la administración federal en los Estados Unidos y el nuevo presidente quiere continuar la construcción del muro fronterizo que inició Bush algunos años antes en los Estados Unidos. Bueno, en los dos lados de la frontera hay áreas naturales protegidas y se han creado allí porque es un área biológica muy importante. Por ejemplo, este es un trabajo de México que lo único que les diré es que muestra que la área natural protegida que protege un mayor número de especies de mamíferos en México es la selva lacandona, Montes Azules, que es selva tropical húmeda, se reconoce como el ecosistema más diverso. Pero después de ese, la siguiente área protegida que protege un mayor número de especies diferentes a las protegidas en los Montes Azules es la Reserva de la Biosfera de Janos en el norte de Chihuahua, al sur de Nuevo México en Estados Unidos, que sería este punto. Entonces, eso es biológicamente muy importante. Este es un mapa que muestra áreas biológicamente importantes protegidas en el país y podemos ver una serie de áreas, pero aquí nos vamos a concentrar en las que están a lo largo de la frontera, que en realidad son pocas en relación a la superficie que ocupa esa región fronteriza. Y mencionaba que hay áreas protegidas en ambos lados de la frontera. Aquí tenemos California, Arizona, Nuevo México, Texas,
y en México, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Tenemos áreas de distintas categorías en ambos países. Bueno, entonces compartimos 3.200 kilómetros de frontera terrestre. A raíz de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos aprobó una acta que permitía ignorar las leyes que existían en la zona fronteriza para poder construir la frontera. No menos de 700 kilómetros, 1.120 kilómetros de frontera sur de Estados Unidos debía ser protegido para diciembre del 2008. Para el invierno de 2008-2009, 1.050 kilómetros ya habían sido divididos por diversas estructuras que podemos ver aquí, Tijuana-San Diego hasta Brownsville y Matamoros. Y ahí vemos las áreas que tienen infraestructura construida a raíz de esa modificación en la ley, y en estos colores hay sitios de los que les voy a hablar un poquito más en la plática. Pero ¿qué es el muro fronterizo? El muro fronterizo son muchas cosas. Por ejemplo, hay desde una barrera de metal sólido de 3,5 metros de altura que no puede cruzar nada que no vuele, incluyendo algunas especies que vuelan. Algo similar, pero que permite ver a través de ellos. Barreras antivehículos, como estas, barreras tipo Normandía, y dependiendo del lugar va a ser distinto el tipo de infraestructura que se ha instalado, pero esto puede ser modificado porque parte de lo que se ha reclamado es que en realidad no es un muro fronterizo, sino son barreras, y lo que se dijo que se iba a hacer eran muros fronterizos. Pero estos muros fronterizos, estas barreras, afectan a distintas especies. Y aquí voy a hablar en particular de los mamíferos. En rojo o anaranjado están las especies que están en peligro de extinción: bisonte, berrendo, oso negro, castor, puercoespín, jaguar, ocelote, y el lobo mexicano, que fue extirpado, es decir, desapareció de México y está en proceso de reintroducción. Estas dos especies que están amenazadas, la zorra del desierto y el tejón tlalcoyote, y el borrego cimarrón, que tienen la situación de protección especial. Son unas de muchas especies, hay aves, reptiles, anfibios que están siendo amenazados. En este mapa, ustedes pueden ver con los distintos colores las zonas y la dirección en la que están cruzando entre los dos países. Por ejemplo, aquí el borrego cimarrón se mueve de el Pinacate, la reserva de avíferes Pinacate hacia Estados Unidos, y también hay de regreso. Pero el berrendo sonorense, particularmente, básicamente la población de Estados Unidos depende de las poblaciones más grandes de México para mantenerse a lo largo del tiempo. El jaguar, que acaban de registrar nuevos jaguares en Estados Unidos, dependen de las poblaciones reproductivas en México para ser repoblados en los Estados Unidos. El oso negro desapareció del Parque Nacional de Big Bend y existe gracias a que se movió desde Maderas del Carmen en México. Pero ¿qué implica para la fauna el muro fronterizo? Este es un mapa de la ciudad. Aquí está la ciudad universitaria. Este es el bosque de Tlalpa y nosotros estamos en algún lugar por aquí. Imagínense que va, no sé, de Santa Fe, o más bien que vienen, no sé, del Cerro de la Estrella o de esta parte de la ciudad, y vienen a esta reunión. Y de pronto encuentran que hay una barrera bloqueando el camino. Pues van a poner el Waze probablemente para tratar de buscar un punto por donde cruzar. Y no pueden. Entonces se van a ir un poco más lejos, y aquí nos estamos alejando. Y finalmente, ese tramo que mostré en la primera fotografía es la longitud de esta raya que estoy poniendo. Básicamente tendrían que salir de la ciudad hacia el sur o irse muy al norte para poder cruzar. ¿Qué harían? ¿Se darían la vuelta y se regresarían a su casa, o tratarían de llegar más lejos para poder cruzar? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces podrían hacer ese movimiento? Bueno, pues es lo que está pasando para la vida silvestre. La vida silvestre, al igual que ustedes, regresaré una fotografía, ustedes probablemente vivieran aquí
y aquí van a hacer sus compras, pero ocasionalmente tienen que venir acá, por ejemplo, a una conferencia, o a la escuela, a Ciudad Universitaria, dependiendo de qué lado de insurgentes estén, o quizá tienen parientes en el norte de la ciudad. Entonces su área de actividad es donde desarrollan sus actividades cotidianas. Eso incluye conseguir alimento, visitar a sus parientes, encontrar novio o novia, y lo mismo pasa para la vida silvestre. Esta es la frontera México-Estados Unidos, y estos son venados, mapaches, puercoespín, zorras, cacomixtle, coyote, que encontramos sus rastros junto a la frontera. Íbamos caminando literalmente junto al cable fronterizo y veíamos qué huellas o excrementos encontramos, y encontramos con que restos de todo, bueno, evidencias de la presencia de movimiento de todos estos animales había a lo largo de la frontera. Esto fue antes de que se empezaran a hacer estas actividades. ¿Y qué pasa? Pues a lo mejor la zorra tiene sus madrigueras aquí, pero está cazando ratas, canguros por acá, etcétera. Se mueven a los dos lados. Pero ¿qué pasa? Ya que se hicieron esas modificaciones, aquí tenemos barrera de Normandía, esto es el muro vertical, estas, bueno, aquí no sé, es la cerca original de 6 hilos. Entonces ya hubo zonas donde los animales empezaban a encontrar con que la infraestructura les impedía cruzar al otro lado. Este es un trabajo que se publicó hace unos años sobre varias especies que están siendo afectadas por el muro. Entonces, este color medio salmón, lo que dice es que esta especie, el arroyo toad, se distribuye en la zona fronteriza entre los dos países y está amenazado. O esta lagartija también se distribuye entre los dos países, pero está marginalmente en México y más en Estados Unidos. Más allá no hay, más al sur no hay. Entonces, una barrera que les impide el movimiento les va a afectar. Mencionaba también que hay aves, que es decir, que hay especies que vuelan que no pueden cruzar la barrera. Por ejemplo, uno es el tecolote bajeño. ¿Qué pasa? El promedio de la altura de sus vuelos es de 1,40 metros, más o menos esta altura. ¿Qué hacen? Están en el árbol, se lanzan hacia el suelo y vuelan paralelos al suelo hasta llegar a la siguiente percha. Para especies como esta, un muro representa una barrera, lo mismo que lo es para el guajolote silvestre, para las codornices. Entonces, esta especie que está en una categoría de riesgo es afectada por el muro y ya no puede cruzar norte a sur de la frontera, a pesar de ser un ave que vuela. El jaguar, mencionaba que hay nuevas fotos de jaguar en Arizona, de animales que vienen de estas poblaciones en México. Ese es un trabajo que hicimos hace algunos años para identificar los posibles corredores de los jaguares. Y estos son los sitios donde están cruzando los jaguares a los Estados Unidos. En algunos lugares hay barrera y en la parte alta de las montañas todavía pueden cruzar fácilmente los jaguares. Incluso pueden cruzar quizá por zonas como esta, pero depende de dónde se coloque este nuevo muro y cómo sea, ya podrá serle imposible al jaguar el cruzar hacia México. Otro caso de nuestro trabajo. Un día me contactan los estudiantes que estaban en la estación en Janos y me dicen, oye, atraparon un oso negro en las Virginias, en México, y tiene un collar, perdón, un arete. Entonces me mandaron el número del arete, contacté a la gente del Arizona Game and Fish Department y me dijeron, sí, hace 10 días lo cazamos acá. Bueno, en 10 días recorrió 135 kilómetros y pudo cruzar gracias a que había huecos en el muro. Por esto nos muestra que los animales silvestres en efecto se están moviendo. Aquí está la evidencia, esto es real. El oso se cruzó, ¿por qué? Porque la frontera, la infraestructura existente le permitía en algunos puntos al menos cruzar la frontera. Claro, no son las únicas amenazas que tienen. Hay desarrollos agrícolas, hay urbanización, esto es en México, esto es en Estados Unidos, hay cacería ilegal, hay control de depredadores y hay carreteras que se están expandiendo. Entonces, estas infraestructuras también son amenazas para estos animales. El borrego cimarrón.
que desapareció del norte de México por la cacería y se ha estado reintroduciendo. Se ha reintroducido en los Peloncillos y en las montañas Big Hatchet. Y de aquí, Peloncillos y Big Hatchet. Y de aquí han cruzado a México. Nosotros cuando estuvimos trabajando en la frontera encontramos excrementos de los borregos cimarrones en México. ¿Por qué? Pues porque hay zonas de la frontera donde se pueden cruzar. El bisonte. Para mucha gente es una sorpresa el saber que el bisonte es un animal nativo de México. A pesar de ser uno de los símbolos de los Estados Unidos, también es una especie nativa de México. Y la única población silvestre de México se encuentra en la región de Janos, en el norte, en la frontera con Nuevo México. Aquí tenemos unas fotos de la manada silvestre. Aquí tenemos una foto del 2008, antes de que se modificara la frontera. Este es el muro fronterizo, y estos son dos bisontes, no se pueden ver, aquí hay dos puntitos, son bisontes que cruzaron la frontera mientras estábamos haciendo el sobrevuelo. ¿Y cómo se cruzan la frontera? En donde está el alambre de púas, se recargan, empiezan a empujar, truenan el cable y se cruzan. Pero ¿qué pasa? Pusieron las barreras de Normandía y los bisontes no pueden tirar esto. No pueden tirar esto y no pueden saltar esto. Entonces, parte del área que utilizaban los bisontes para desplazarse entre México y Estados Unidos, ya no es posible que crucen debido a la infraestructura que se ha instalado en la frontera. Aquí tenemos en distintos colores distintos sobrevuelos que hicimos para buscar a los bisontes y dónde los encontramos. Y como pueden ver, la mayor parte están en Estados Unidos, pero también encontramos en México. ¿Por qué? Porque en el lado mexicano hay agua cerca de la frontera, entonces se cruzan a beber, pero el manejo ganadero ha sido mejor en el Rancho del Norte, entonces se regresan a comer a los Estados Unidos. Pero como es el único lugar donde hay bisontes, donde ha habido bisontes por más de 80 años de forma continua, y antes de eso hubo bisontes durante varios cientos de años, es el único lugar de México donde hay una identidad por parte de la población en relación al bisonte. Donde la gente dice, ah sí, mi abuelo me platicaba que los bisontes llegaban hasta el rancho San Francisco, etc. Entonces es importante el que no se pierda esa identidad, además del papel ecológico que tienen los bisontes que enriquecen los pastizales con sus distintas actividades. O el berrendo, el mamífero más rápido del continente americano, que es también único porque es el único antílope de América y es la única especie que existe en Norteamérica de este grupo de animales. Y es el mamífero terrestre más amenazado de extinción en México. Quedan menos de 1.500 individuos repartidos en todo el territorio nacional. En Estados Unidos la población está muy bien, pero en México no. Entonces aquí tenemos un berrendo en una colonia de perros llaneros en Nuevo México, justo en la frontera. Aquí tenemos la foto que vimos antes, el hueco que hicieron los bisontes al empujar el alambre de púas, y estos huecos permiten que los berrendos que no pueden cruzar por el alambre de púas cuando éste está a menos de 40 centímetros del suelo, permite el hueco que se crucen hacia México. Entonces, berrendos de Nuevo México pueden recolonizar México, Chihuahua o Agua Prieta, gracias a los huecos que hacen los bisontes en la frontera. Pero si los bisontes no pueden cruzar aquí, tampoco pueden cruzar los berrendos, y entonces estamos empezando a perder las poblaciones de berrendos de Janos y de Agua Prieta debido a esta razón. Estos son vuelos que hicimos en 2009 buscando a los berrendos. Estos son berrendos y en amarillo son los bisontes, y esta es la frontera. Ya no encontramos ni berrendos ni bisontes del lado de México. Esto es en el Pinacate, en el este de Sonora, es donde está la subespecie de berrendo sonorense que está en peligro de extinción, está muy amenazada en Estados Unidos, y hay lugares donde todavía puede cruzar perfectamente, pero hay el riesgo de que esto se modifique. Si estas poblaciones no pueden cruzar a Estados Unidos, el riesgo es
que las poblaciones de Arizona desaparezcan. Y en el caso del berrendo, otra subespecie, pero que está en el este de Sonora, este es el oeste, entonces el muro de Normandía probablemente está afectando la presencia de berrendos en el lado de México, y eso puede hacer que desaparezca el berrendo de esta zona de México. Aquí tenemos unos berrendos en el lado mexicano que se cruzaron antes, perdón, me estoy tragando la pastilla para la garganta, antes de que se colocara esta barrera en el área donde se mueven estos berrendos. ¿Se puede cruzar o no los berrendos? No lo sé. Pusimos unas trampas cámara para poder detectarlo, pero cuando fuimos a revisar las personas, no sabemos quién es, ni preguntaron, nos dijeron, tomen sus cámaras, váyanse y no regresen. Es lo que está pasando, no se puede trabajar fácilmente. Pero esto era un pastizal continuo, y al instalar la barrera de Normandía, se puso la barrera, pero también se construyó un camino que es parte de esa infraestructura fronteriza y que también, como veremos más adelante, afecta a la vida silvestre. Y hay un camino al lado de cada lugar donde hay un tipo de barrera fronteriza distinto al alambre de púas original. Y estos son los berrendos en Las Ánimas, en el Valle de las Ánimas, del otro lado de la zona donde están los berrendos en Agua Prieta, y vean, aquí ya no encontramos prácticamente nada. Entonces, esa es nuestra preocupación. Y lo mismo, al igual que con los carnívoros, hay otras amenazas para los bisontes y los berrendos. La carretera federal número 2, la carretera en la zona de Agua Prieta, en la zona del Pinacate, que se está expandiendo debido al crecimiento de distintos desarrollos de infraestructura, que también hablaré hacia el final de la plática, la expansión de la agricultura como consecuencia de la cercanía con los Estados Unidos, que hace que sea muy fácil cultivar aquí y exportar a los Estados Unidos, y la cacería furtiva. Se habló hace un rato en la primera plática sobre la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que debía cualquier asunto relacionado con los límites entre México y Estados Unidos se debe hacer a través de esta comisión. Pero ¿qué pasó? Tenemos unos amigos que tienen un rancho en la frontera, y me platicaron un buen día, íbamos hacia otra parte del rancho siguiendo el camino que solíamos utilizar, y de repente en nuestro rancho en México encontramos a la patrulla fronteriza que nos dice alto. Esto es Estados Unidos y ustedes no pueden cruzar, pero este es mi rancho, yo he cruzado aquí durante más de 15 años sin que nadie me diga nada. Pues sí, pero ahorita usted está en territorio de Estados Unidos y se va. ¿Qué pasó? De la noche a la mañana, esto era la frontera, por aquí iba el cable fronterizo, pero unilateralmente, independientemente de que estuviera bien o no el trazo, llegó la patrulla fronteriza y movió alrededor de 15 metros la frontera hacia el norte, y ahora, esta era la frontera, y la desplazó 15 metros hacia el sur, y de la noche a la mañana el camino que utilizaban está en Estados Unidos. Entonces tuvieron que construir otro camino para poder acceder a otras partes de su rancho. No sé si esto estaba mal trazado debido a la presencia de un monumento aquí, pero lo cierto es que esto no se pudo haber hecho de forma unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos. O este es un área protegida, los Fresnos, en México, en Sonora, que en este momento la administraba Naturalia, una organización conservacionista de México. Y llegaron y pusieron la barrera de Normandía. Este es el cerco fronterizo, pero vean dónde está apoyando la infraestructura fronteriza. En México también llegaron y sin pedirle permiso a nadie, pusieron la infraestructura de Estados Unidos en territorio mexicano sin ninguna clase de consideración. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Han tratado de asegurar con el muro las zonas cercanas a las ciudades, y eso ha hecho que la gente, para cruzar ilegalmente para trabajar o para cruzar mercancías ilegales como drogas o quizá armas hacia México, se han ido a las zonas más remotas, a donde está la vida silvestre, a donde nosotros solíamos trabajar, a los sitios biológicamente importantes. Entonces ahora, pues están cruzando
por donde antes no se cruzaban, y eso probablemente está teniendo un impacto en la vida silvestre. Aquí tenemos una huella de mapache, aquí tenemos la barrera de Normandía, en un rancho muy importante, la Ciénega de San Bernardino, que antes no tenía estos problemas. O este hueco en la frontera, 30 kilómetros después del hueco anterior, y es los únicos pedazos que le está quedando a la fauna silvestre para cruzar, sobre todo cuando las estructuras son como estas, tan altas, que no las pueden cruzar los animales que no vuelan alto. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El mercado de las drogas es un mercado de más de 400.000 millones de dólares. El estímulo, el precio económico es tan grande que no importa qué tipo de barrera se haga, van a buscar la forma de cruzar. Ustedes pueden ver esto en internet en un ratito. Por ejemplo, había una reportera haciendo una nota sobre algo en la frontera y vio cómo estos dos, y todo esto está filmado y lo pueden ver en internet, cómo estas dos personas se bajan con dos, cada uno con una maleta con probablemente droga, vienen hacia acá y se esconden atrás de unas casas cuando ven que la reportera los está viendo. Y aquí también se ve una patrulla del Border Patrol aquí enfrente de ellos, sin hacer nada. Entonces, ya que ven que los están filmando, se regresan y brincan de este lado. ¿Qué pasó? Que obviamente hay colusión por parte de agencias de los Estados Unidos en este tráfico de drogas. No es solo de México. También del lado de Estados Unidos se recibe el premio. Y ustedes vean este video y van a ver aquí a la patrulla, que no hizo nada. O que trató de cruzar droga también, cometieron un error. Ustedes son ingenieros y perfectamente se darán cuenta que una camioneta no puede cruzar por un ángulo tan agudo como ese. Pero ese es un error que cometen una vez. La siguiente vez modifican la estructura de manera que pueda pasar la camioneta sin problema. O los túneles, que cada año se encuentran varios túneles con aire acondicionado, luz, rieles, que unen, por ejemplo, puntos en Tijuana y San Diego y por los cuales les cruza droga. O este es un submarino que encontraron, como muchos que se han detenido, no tripulados, dirigidos por GPS que llevan droga, no solo de México, desde Colombia a los Estados Unidos. O están usando catapultas o drones para cruzar la droga a los Estados Unidos. Un muro no va a detener la droga. Vean esta cifra, 4.000 millones de dólares. Es suficiente dinero para invertir en todo esto. Pero para la fauna sí es una barrera. Los sapos, los pecarís, los pumas, los venados no pueden cruzar esa infraestructura fronteriza. Entonces, esas especies sí están siendo afectadas, o las poblaciones de esas especies en la región fronteriza. Y para muchas va a implicar la desaparición de esas poblaciones en México, en Estados Unidos o en algunos casos en ambos países, empobreciendo la riqueza biológica de nuestros países. Pero además de todo, la administración de los Estados Unidos actual, la federal, está tomando medidas que van a favorecer el cambio climático, que van a acelerar el cambio climático. Quiere apoyar a la industria del carbón, a la industria de la gasolina, castigando a las energías alternativas menos contaminantes. Eso va a hacer que haya un cambio climático más pronunciado en un menor tiempo. ¿Y eso cómo afecta a la región fronteriza? Estas son proyecciones de distintos estudios que indican cómo va a cambiar la flora y la fauna en la región, distintas regiones de México con el cambio climático. Y la región donde se espera un mayor intercambio de especies debido al cambio climático es justamente la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Entonces, el que haya una barrera aquí va a impedir que las especies de plantas y animales se puedan ir desplazando hacia el norte en busca de nuevas condiciones más favorables para su existencia, y eso pues va a amenazar su permanencia sobre el planeta.
¿Es necesaria una muralla? Pues la información que tenemos es que desde el 2007 ha habido una reducción, después de un pico, una reducción en el número de inmigrantes mexicanos hacia los Estados Unidos. Pero además los que están entrando han entrado con visa, llegaron volando por tierra con su hojita y simplemente se quedaron allí. No es gente que de alguna manera haya sido afectada o vaya a ser afectada por la muralla. Entonces, no sirve esa muralla. Pero además de todo, y estaba haciendo sacando unas cuentas ahorita allá atrás, hoy, no sé si están enterados, ayer se hizo una estimación de cuánto va a costar la recuperación de la infraestructura dañada por los sismos de este mes. Y la estimación son 2.000 millones de dólares para recuperar las casas, escuelas, edificios que se dañaron y cayeron en México. La estimación del gobierno de Trump es que el costo del muro fronterizo va a ser de 21.000 millones de dólares, es decir, 10 veces más de lo que se necesita para reconstruir a México. Y además de todo, yo normalmente digo, el tema no es quién va a pagar por el muro, sino que no se debe construir. Pero en este momento me resulta altamente inmoral que el presidente de Estados Unidos diga que México va a pagar esos 21.000 millones de dólares cuando México necesita el 10% de eso para ponerse de pie nuevamente. Me parece terrible que el presidente de nuestro vecino país esté siquiera sugiriendo eso. Pero además de todo, regreso nuevamente a esta transparencia. Los 21.000 millones de dólares que estima Trump, que es la mitad o una tercera parte de las estimaciones independientes del costo del muro, son también solo una fracción de lo que se mueve cada año por parte del tráfico de drogas. Entonces es un muro completamente inútil. Es un muro que se está creando nada más para hacer que gente en el centro de Estados Unidos sienta que alguien está haciendo para protegerlos, aunque no sea algo que vaya a ser efectivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en México? En México estamos trabajando por tratar de difundir información sobre lo que representa este problema, porque como la frontera está tan lejana a México, al centro de México, que es donde está la mayor parte de la población, hay poco conocimiento y poco interés de lo que este muro representa. Hemos también colaborado con colegas en Estados Unidos para llamar la atención sobre este tema. Y se organizó, por ejemplo, una expedición fotográfica donde participaron fotógrafos de Estados Unidos y México y algunas otras nacionalidades, recorriendo desde Tijuana hasta Matamoros, toda la frontera, y documentando la riqueza biológica, los paisajes, a la gente y los problemas que se están creando con esta exposición. Fotógrafos de la talla de Jack Dikinga, uno de los paisajistas más grandes del mundo, documentaron los daños y se hizo una exposición fotográfica que se ha presentado en el Congreso de los Estados Unidos. Se han hecho videos sobre el tema, se hizo un libro que ha ganado muchos premios. En nuestro caso hemos hablado ante la Cámara de Senadores sobre estos problemas que les hemos presentado. Se han indignado, pero no han hecho nada. Lo más tangible que se hizo fue el plan de manejo de la reserva de la biosfera de Janos. Dejamos un área de 5 kilómetros, que es este color verde azulado que se ve aquí, como una zona núcleo, en la cual, ya que hay una administración sensible, podremos proponerle que se haga una zona sin caminos en este lugar y que se quiten las estructuras, la infraestructura fronteriza, de manera que la fauna silvestre se pueda mover, aunque la gente no se va a mover tan fácilmente, porque si no hay caminos, eso implica caminar mucho más. Nada más para cerrar, quiero decirles que aunque mi preocupación principal es el muro fronterizo, hay que tener presentes que no es la única infraestructura que se está dando en la zona fronteriza. Se habló de parques eólicos.
de parques solares que se están creando en la zona fronteriza. Esto también va a tener un efecto en la fauna. La transmisión de energía eléctrica al norte y al sur va a afectar a la vida silvestre. El incremento a 2 carriles de la carretera federal número 2 fronteriza es justamente por este incremento en las actividades que se están haciendo en esa infraestructura, oleoductos, etcétera. Entonces es importante que los ingenieros que están desarrollando estos proyectos tengan presente a la fauna silvestre desde el inicio de la planeación de los proyectos para que las medidas de mitigación se puedan tomar antes de que se diseñe y no ya que el daño está hecho. Y pues realmente eran nada más abundar un poco sobre los efectos que pueden tener los proyectos de desarrollo de infraestructura en la fauna y cómo mucha de esta tiene que ver con la región fronteriza. Bueno, pues ya con esto concluyo la presentación. Muchas gracias.